¿Qué tal? Hoy nos metemos de lleno con un tema clave para entender cómo funciona el mundo, la Corte Internacional de Justicia. Así que, a tomar nota, porque esta es la guía de estudio que estaban esperando. A ver, ¿cuál es el plan para hoy? Simple. Primero vamos a entender bien qué es la Corte. Después veremos cómo funciona, sus reglas. Luego, un dato histórico que nos toca muy de cerca, sobre un peruano en La Haya. Y al final, lo mejor, los hacks, esos puntos clave que son imposibles de olvidar. Ok, arranquemos con todo. Empecemos por la pregunta más básica. ¿Qué es esta Corte? Miren, una forma fácil de entenderlo es imaginarla como el árbitro de un partido de fútbol. Pero, ojo, en vez de jugadores, hay países. Es, digamos, el árbitro supremo del mundo. Y bueno, si vamos a la definición formal, es esto, el órgano judicial principal de las Naciones Unidas. Y esto es súper importante. O sea, no es una corte que anda por ahí sola, no. Está en el mismísimo corazón de la ONU. Claro, y eso nos lleva directamente a su nacimiento. La Corte aparece en 1945. ¿Les suena el año? Claro, justo al terminar la Segunda Guerra Mundial, al mismo tiempo que las Naciones Unidas. La idea era justamente esa, crear una herramienta para que una catástrofe así no se repitiera jamás. Y un dato de color, si alguna vez se preguntaron dónde físicamente se toman estas decisiones pero tan importantes, la respuesta es La Haya, en los Países Bajos. De hecho, por eso es que muchas veces en las noticias escuchamos que se refieren a ella simplemente como La Haya. A ver, la Corte tiene básicamente dos grandes misiones. Por un lado, actúa cuando hay pleitos entre países. El ejemplo clásico, dos naciones que discuten por una frontera. Ahí entra la Corte. Y por otro lado, da consejos, emite opiniones. Es como si la ONU le dijera, oye Corte, tenemos esta duda legal. ¿Nos echas una mano para entenderla mejor? Entonces, ¿cuál es el objetivo final de todo esto? Y aquí está lo más importante. No se trata solo de aplicar leyes y ya. El gran objetivo es mantener la paz. Pensemos en cuántas disputas, por fronteras en tierra o en el mar, que tranquilamente podrían haber terminado en guerra, se resolvieron de forma pacífica gracias a la Corte. Es, sin duda, una herramienta fundamental para evitar conflictos armados. Muy bien, ya tenemos claro qué es. Ahora, vamos a la segunda parte. ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son, por así decirlo, las reglas del juego a nivel internacional? Ok, para empezar, un número que hay que recordar sí o sí. 15. Son 15 los magistrados, los jueces, que integran la Corte. Ni uno más, ni uno menos. Imaginen, 15 mentes brillantes de todo el planeta tomando decisiones que afectan al mundo entero. Y la pregunta del millón es, ¿quién los elige? Bueno, no es tan simple. Es un trabajo en conjunto de dos pesos pesados de la ONU. Por un lado, la Asamblea General, donde están representados casi todos los países. Y por el otro, el Consejo de Seguridad. Ambos tienen que votar y, lo más importante, estar de acuerdo. Y aquí, atención, porque este punto es importantísimo. ¿Quién puede ir a tocarle la puerta a la Corte? La respuesta es contundente. Solo los estados, o sea, los países. Ni una persona por su cuenta, ni una empresa, ni una ONG, nadie más. Es un club exclusivo para resolver problemas entre naciones. Bueno, ahora vamos a dejar un poco la teoría para hablar de algo que nos toca el orgullo de cerca. Una historia real de un peruano que no solo llegó a La Haya, sino que llegó a la cima de la justicia mundial. Un legado que de verdad es imborrable. Y ese peruano es nada más y nada menos que el doctor José Luis Bustamante y Rivero. Un hombre que, como veremos, es sinónimo de prestigio no solo en la historia peruana, sino en los pasillos del derecho internacional. Fíjense en su carrera en la Corte. Fue magistrado por casi 10 años, del 61 al 70. Pero, aquí viene lo increíble, en sus últimos años, del 68 al 70, sus propios colegas lo eligieron presidente de la Corte. O sea, el juez número 1 del mundo. Para ponerlo en perspectiva, un expresidente del Perú llegó a ser la máxima autoridad en la corte más importante del mundo. Es una muestra tremenda de la talla de juristas que ha dado el país y de la influencia peruana en el escenario global. Perfecto. Ya recorrimos bastante. Ahora, para cerrar,
Vamos a lo que yo llamo los hacks del tema. El resumen de lo que sí o sí hay que saber. La información que, de verdad, no se nos puede escapar. A ver, 3 ideas clave. Número 1, es la Corte Principal de la ONU. Y esto es vital. Es solo para estados, no para individuos. Esto lo cambia todo. Número 2, son 15 magistrados elegidos por los 2 órganos más importantes de la ONU, lo que asegura que haya una visión global. Y número 3, que es el corazón de todo, su objetivo no es otro que arreglar problemas para evitar guerras y mantener la paz. Esa es su misión. Con esos 3 puntos ya está. El tema está dominado. Y para cerrar, les dejo una pregunta para pensar un poco. Ahora que ya sabemos qué es y cómo funciona esta corte, ¿qué conflicto mundial de los que vemos hoy en día en las noticias creen que debería llegar a sus manos? ¿Qué caso se les viene a la mente que necesitaría de sus jueces? Da para pensarlo, ¿no? Nos encontramos en la próxima. Mentora Academias, tu futuro empieza aquí.